Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. Y ahora, con ustedes, Lo que dice la calle, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Buenas tardes a todos, todas y todes. Comenzamos, ¿verdad? En Radio Raíces, La Voz del Pepino, el panel de mujeres que se lleva a cabo todos los viernes a través de 1460 AM. Me acompaña la compañera Kitty, maestra de San Sebastián, y la licenciada Marilis Pagán, coordinadora y directora ejecutiva del proyecto Matrias. Precisamente, Amarili va a estar compartiendo durante la tarde de hoy la experiencia, ¿verdad?, de la actividad que se desarrolló durante la mañana de ayer en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico del Coloquio de Desarrollo Económico y Feminista. Así que vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo sobre la experiencia de las presentaciones que se hicieron allí, donde participó también la doctora Marta Quiñones, economista de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y la licenciada Yanira Reyes, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Fue una actividad muy bonita, de mucha participación. Fue una actividad presencial, ¿verdad? Que no se estuvo compartiendo a través de las redes sociales, pero hubo una gran riqueza, ¿verdad, Marilis? Precisamente de esa discusión del público participante, las preguntas y los temas que surgieron allí. Así que, Kiki, te invito a hacerle esa primera pregunta a Marilis, ¿verdad? Para que ella pueda comenzar a compartir con nosotros esta experiencia. Le damos ¿verdad? Las buenas tardes a todos nuestros compañeros Radio Escuchas aquí en Radio Raíces. Y pues es un placer estar con ustedes aquí en el panel. Interesantísimo, desarrollo económico y feminista, ¿verdad? Y le pregunto a la licenciada, pues, ¿cuál fue la importancia del foro, verdad? Y esta gestión que se están haciendo tan interesante hacia el desarrollo económico y feminista del país. Sí, bueno, pues gracias por la invitación para estar en el programa. Un saludo a toda esa gente de San Sebastián y pueblos limítrofes que nos están escuchando. Y bueno, pues en el día de ayer, en efecto, tuvimos un coloquio de desarrollo económico, comunitario y feminista, que para nosotras en Matria era el cierre del mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Para quienes no conocen de Proyecto Matria, Matria se fundó en el año 2004 y se fundó con una agenda de desarrollo económico y vivienda, porque reconocíamos que ofrecer esas herramientas a las mujeres era un antídoto a la violencia de género. Así que Matria trabaja en contra de la violencia de género, pero sabiendo que el antídoto es la equidad y la equidad incluye desarrollo económico. Y bueno, pues este coloquio lo queríamos hacer porque en nuestro país el tema de la economía es un tema que está todo el tiempo sobre la mesa. Todo el tiempo está el gobierno prometiendo desarrollo económico, todo el tiempo estamos hablando de los efectos del alza en el costo de energía eléctrica, de la falta de servicios, de la inflación, de la falta de empleo, que sean empleos dignos. Y nosotras, por nuestra experiencia de 18 años y por tener una perspectiva de economía feminista, sentíamos que era momento de realizar un nuevo coloquio, porque no es el primero que hacemos. Matria ha hecho ya cerca de 5 o 6 coloquios desde su origen hasta ahora, y desde el huracán María no habíamos vuelto a tener un coloquio de esta magnitud y con este tema. Y dijimos, bueno, pues hay que volver a hablar, porque del huracán María para acá todo cambió en Puerto Rico. Y cambió también desde 2016 con la Junta de Control Fiscal. Y en ese coloquio, pues parte de lo que fue importante fue poder dar una mirada a lo que nosotras llamamos un presupuesto con perspectiva de género. Ese tema lo trabajó la profesora y economista Marta Quiñones. Nuestra compañera Yanira Reyes habló sobre lo que son las políticas públicas relacionadas con la economía de los cuidos. Y cuando hablamos de la economía de los cuidos, nos referimos a esas tareas de cuido que realizan las mujeres en nuestro país y que no son remuneradas. Y al no ser remuneradas, vienen muchas veces atadas también a experiencias de pobreza. Y en el caso mío, como panelista, pues yo abordé lo que viene siendo la experiencia de trabajo de Matria, las barreras que hemos visto que enfrentan las mujeres para desarrollarse económicamente, pero también lo que son prácticas exitosas y lo que para nosotras son propuestas importantes de política pública en desarrollo económico con perspectiva de género. Así que a grandes rasgos, por ahí es que venía la idea del coloquio y nos parece que es muy pertinente al momento histórico que estamos viviendo en el país.
es interesante también, ¿verdad, Marily? Como vimos en las presentaciones de las tres compañeras, las interseccionalidades que viven las mujeres, ¿verdad? Tomando en consideración que ustedes presentaron y presentaste, ¿verdad? La experiencia comunitaria del trabajo de matria, el tema que otras compañeras de otras áreas de la isla que estuvieron presentes también pudieron compartir, las vivencias y los datos que se han obtenido de investigaciones que se han desarrollado y que las compañeras compartieron, al igual, ¿verdad?, desde el proyecto Matria. Así que es importante, ¿verdad?, para que la gente pueda ver y entender mucho mejor ese perfil y se puede identificar para que entienda, ¿verdad?, que somos parte de eso que se presentó allí, varios de esos puntos que se presentaron allí, muchas de nosotras y nosotros lo vivimos, pero no lo hemos identificado. Así que si puedes compartir un poquito sobre eso. Sí, pues mira, el primer tema que fue el de presupuesto con perspectiva de género es bien importante porque cuando una habla de políticas públicas, nosotras somos de las que decimos, y no Matria nada más, lo dicen muchas compañeras feministas, ¿verdad? Una política pública vale lo que el gobierno le ponga en términos económicos detrás para ejecutarla. Entonces, cuando miramos el presupuesto de Puerto Rico, nos damos cuenta que la inversión gubernamental en asuntos relacionados con las mujeres es mínima. Y lo que invierten no es ni siquiera de fondos estatales, la mayor parte del tiempo son fondos federales. Curiosamente, en el año 2006, otra economista, Marian Chautegui, realizó un estudio del presupuesto de Puerto Rico desde una perspectiva de género. En ese caso fue un estudio comisionado por la entonces Procuradora de las Mujeres, María Dolores Fernó, y el estudio fue revelador porque nos demostró que cuando miramos ese presupuesto del gobierno de Puerto Rico, cerca de un 1% o menos de un 1% de ese presupuesto se dedica al desarrollo de las mujeres. Y aunque se dedica un 6.9%, se dedicaba en aquel momento de ese presupuesto a supuestamente erradicar la pobreza, cuando una miraba el contexto de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, nos dábamos cuenta que eran medidas asistencialistas. Entonces hoy Marta Quiñones abundó sobre eso y explicó cómo es necesario que comencemos a hablar de presupuestos participativos donde se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y donde además haya un cambio de eje a la hora de referirnos al presupuesto y entendamos que tenemos que trabajar medidas de bienestar centradas también, no solamente en actividad económica tradicional, empresarismo o economía industrial o de consumo, sino también otras cosas relacionadas con economía, que viene siendo el acceso a la energía eléctrica, el acceso a vivienda, seguridad alimentaria, a salud. Todo eso son cosas que hemos dicho en Madre, lo han dicho otras compañeras, porque estamos diciendo que si las mujeres no tienen todo lo que necesitan para una vida digna, es muy poco probable que se puedan desarrollar plenamente y eso las hace vulnerables a la violencia. Nosotras siempre terminamos atando el tema también a la violencia de género, que ha sido un tema central en Puerto Rico en los últimos años, estado de emergencia y toda la cosa, pero el propio gobierno es incapaz de entender que no es suficiente tener policías, fiscales y jueces, que hay que tener también otras actividades. Así que la primera panelista abordó la importancia de que comencemos a mirar el presupuesto gubernamental desde una perspectiva que realmente apueste a un desarrollo holístico ella no usó esa palabra, la estoy poniendo yo, pero realmente estamos hablando de eso, ¿verdad? Un desarrollo holístico en el que se puedan ver todas las necesidades de las mujeres y también todas las circunstancias que viven las mujeres. Y ahí es donde vienen las interseccionalidades que tú mencionaste. No es lo mismo ser una mujer en San Juan que una mujer en San Sebastián, no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca, una mujer anciana, una mujer joven, una mujer de mediana edad. Todas esas circunstancias impactan nuestro acceso a nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Sí. También, ¿verdad? Cuando mencionaste lo de esa mirada de presupuestos con perspectiva de género que lo presentó ella, era ese análisis, ¿verdad? En ese sentido. Y también podemos traer como Yanira Reyes, ella también trajo el tema de los cuidados, ¿verdad? De cómo las mujeres participamos en ese espacio de los cuidados de hijos e hijas, pero también de nuestros adultos mayores. Eso ha sido un tema que hemos tocado anteriormente en este programa. Pero entonces que los gobiernos no le dan ese valor económico que eso conlleva, ¿verdad? Y eso es un agregado que las mujeres tenemos porque se asume que es nuestra responsabilidad. Así que esa discusión también, ¿verdad? Esa presentación que presentó la licenciada Yanira Reyes, que lo trae en un estudio comparativo, ¿verdad? Porque trajo datos de otros países de América Latina, donde también, ¿verdad? ¿Cuál es esa mirada sobre el tiempo que se dedica a los cuidados?
que es un tiempo, ¿verdad?, que no se valora y lo que conlleva las responsabilidades y la carga para las mujeres en cierta manera. Ujú. Y ahí es donde podemos atar lo que es las aportaciones de Yanira Reyes con las de Marta Quiñones. Porque desde una mirada tradicional a la economía, se suele pensar en dólares y centavos. Inclusive en Puerto Rico a veces ni siquiera es una mirada desde la economía, es una mirada desde la contabilidad, cuánto ingresó y cuánto se gastó. Eso no es economía, porque la economía es una ciencia social, no es pura matemática, considera factores sociales. Entonces, cuando en una economía tradicional y una mirada neoliberal como la que tiene nuestro gobierno, se evalúan las aportaciones de las mujeres, esas mujeres que están en sus casas cuidando sin remuneración a los niños y niñas, a las personas viejas, quedan fuera del análisis económico y se tiende a pensar que no aportan nada. Es más, en nuestro país hasta se piensa que son unas vagas que viven del gobierno, porque hemos oído hablar así de las mujeres que son amas de casa. Y lo que se dice entonces desde la economía feminista y desde políticas públicas como las que compartió la compañera Yanira Reyes, es que ese trabajo de las mujeres, la famosa economía de los cuidos, que está muy atada al concepto de la división sexual del trabajo, es la que sostiene al planeta. Entonces, nosotras en Matria, nuestro lema este año era las mujeres movemos el mundo, porque estamos partiendo desde ese conocimiento, esa certeza que nosotras tenemos de que los cuidos de las mujeres, esos cuidos que no son remunerados, sostienen y mueven al planeta. Si no hubiera mujeres criando, cuidando, llevando a la escuela, al médico, a todas las gestiones que hay que hacer para que una familia sobreviva y se desarrolle, el mundo se detendría. El mundo se detendría. Y al no asignarse un valor económico, estamos también condenándolas a la pobreza y a la falta de acceso a poder, ¿verdad? Esas son las desigualdades por sexo y género que todavía viven las mujeres. Y ya hay países donde se están planteando llevar o tener registros de cuidadoras, otorgarle beneficios económicos por ese trabajo que hacen de cuido no remunerado y desde la informalidad, y también ver qué otros beneficios necesitan para estar ellas bien en salud y tener el apoyo necesario para su propio bienestar. Ya yo he escuchado tanto en los últimos años hablar que las cuidadoras a veces se deterioran más rápido que las personas que están cuidando o que se mueren primero que las personas que están cuidando y todo el mundo lo ve como algo natural, es como que ay bendito, qué pena, eso pasa, pero nadie se plantea qué tenemos que hacer como sociedad para que eso pare, ¿verdad? Y podamos ser justas y justos. Y a mí particularmente me preocupa también que estamos viendo una generación de mujeres que están haciendo ese trabajo, que como la estructura familiar en Puerto Rico ha ido cambiando en las últimas décadas, no son mujeres que tengan un esposo que esté trabajando, que les vaya a dejar el beneficio de seguro social cuando sean viejas, y son mujeres que van a llegar a la vejez sin haber cotizado seguro social y sin poder recibir seguro social por una pareja. Esas mujeres en este momento están invisibilizadas, nadie está pensando en ellas y eso va a explotar en algún momento cercano. Ahí tienes toda la razón. Eso va a explotar en un momento cercano. Así que eso de los cuidos hay que mirarlos desde otra perspectiva. Y fue interesante, fíjate, yo estuve participando, ¿verdad? Como público y me gustó mucho porque la licenciada Yanira Reyes trajo que hay países donde ya hay políticas públicas, creo que fue Bolivia y Ecuador, que ella presentó el ejemplo, ¿verdad? De cómo ya hay unas políticas públicas que tratan de recoger un poco, ¿verdad? Esa temática. Y trajo unos datos también, creo que fue de la Organización Internacional del Trabajo, me parece, unos datos, ahora no recuerdo bien, pero que también presentaban, ¿verdad?, cómo eso se estaba midiendo en algunas partes del país, especialmente creo que fue Uruguay, que también mencionó. Yo y el por mi otro concepto parte, Perdón, Kiki. no, la estoy escuchando yo acá, ¿verdad? Desde mi perspectiva como cuidadora. Yo fui cuidadora de mis papás y estoy en esa línea que dijo la licenciada Amarili, en las que somos invisibles, ¿verdad? Y que también somos las que trabajamos y las mantenemos nosotras. Somos la profesional que tal vez se queda con los papás cuidándolos y pues cuando fallecen, pues uno se queda en un limbo. Y yo estoy en ese proceso específico, ¿verdad? En que hace poco fallecieron mis papás y pues uno se queda, uno no se atiende ni la salud, y uno crea una desigualdad económica en comparación con otros familiares de uno, que tal vez pues no tuvieron el mismo rol.
Y es bien injusto, tenemos que darle rostro, ¿verdad? Hacerlo visible esto. Sé que también hay compañeras del Partido Independentista como María de Lourdes y otras personas que han tratado de que esto se vea en, ¿verdad? Como ley. Una y otra vez se ha tratado de legislar y se ha tratado también de ignorar el proceso de que no se paga, ¿verdad? No se nos da ni tan siquiera una ayuda económica. A mí se me hacía muy complicado poder salir de mi área de trabajo, que soy maestra. De 8 a 3 trabajaba en otro pueblo, no trabajaba en mi pueblo. Me costó muchos años poderme trasladar para poder atender tal vez a mis viejos como hubiese querido, pero tampoco podía renunciar a mi trabajo porque solamente dependía de mi solo sueldo. Y se me ha hecho muy complejo poder tener mi acceso a la vivienda, que lo he logrado, el acceso a la luz, que la tengo independiente, igual el acceso al agua, pero ha sido una lucha muy sacrificada, muy difícil. Yo vengo a tener luz y agua hace apenas 3 años. Yo di clases jalando por una planta eléctrica, para darte un ejemplo, y mis estudiantes sabían que yo daba clases prendiendo una planta y viviendo en una casa que, en la que me tuve que mudar después del huracán María, eh, donde no tenía ni tan siquiera puerta, hasta que poco a poco pude hacer mis economías e ir paso a paso. Y yo sé que yo no he sido la única persona, ¿verdad? Cuando la licenciada hablaba de que las dificultades en el área metropolitana son unas y las de nuestras ruralidades otras, o las de nuestros residenciales son unas, o las de nuestros condominios, ¿verdad? Cuando se trata del agua, de la luz, del acceso al agua, lo complicado que puede ser subir agua, lo complicado que puede ser ir a prender una planta o que nos permitan tener una planta o gas dentro de los apartamentos. Y las mujeres que estamos batallando solas, es bien complejo. Y no es porque no podamos, porque yo soy ejemplo de que sí se puede, porque lo he hecho sola, y ha sido arduo. Y pienso que sí, hay que hacer esta gestión ya que sea, que sea real. Necesitamos Ujú, esa ayuda, aunque sea una remuneración, porque quedamos en desigualdad económica. Tal ujú. vez yo hubiese podido lograr todo lo que lo he logrado, pero mucho antes, y no hubiese pasado tantas vicisitudes. No, y con lo que tú mencionas, estamos hablando de seguir uniendo conceptos de los que se tocaron en el coloquio en la mañana de ayer. Por ejemplo, ya yo mencioné el concepto de economía del cuidado, ¿verdad? Que es todo lo que hacemos las mujeres que no es remunerado y en la economía tradicional no se contabiliza como parte del Producto Bruto Nacional, por dar un ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de la división sexual del trabajo y tú estás añadiendo algo que podemos conceptualizar como se conceptualiza internacionalmente, que es el tema de pobreza de tiempo. Y cuando hablamos de pobreza de tiempo, estamos hablando de lo que le ocurre a las mujeres cuando tienen que invertir muchísimas horas de su día en generar lo básico para vivir, en tener un techo, en tener agua, tener luz, tener el cuidado, hacer el cuidado que tengan que hacer, conseguir servicios esenciales, trasladarse de un sitio a otro. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona tiene que invertir toda su energía en ese tipo de tareas, no le queda espacio para el descanso adecuado, para el ocio, para su crecimiento personal. Y las mujeres muchas veces lo asumimos y decimos, es sacrificado, pero lo podemos hacer. Y bueno, está bien que lo podamos hacer y eso demuestra el poder que tenemos. Pero tenemos que reconocer que estamos hablando de pobreza de tiempo, que fue un concepto que también tocamos en el coloquio, porque es que las mujeres no tienen por qué vivir en pobreza de tiempo. Si la sociedad fuera justa, si la economía tuviera una distribución justa de la riqueza, las mujeres no tendrían que estar viviendo abrumadas por la cantidad de trabajo y de tareas que le corresponden para cumplir con esos compromisos familiares y a la misma vez cubrir sus propias necesidades. Y como nosotras decíamos en el coloquio ayer, todo esto tiene una raíz clara, que es el famoso patriarcado, que es algo que a veces la gente no quiere que una mencione esa palabra, pero hay que mencionarla. Y es que nuestra economía, nuestra sociedad, inclusive nuestra cultura, muchas veces está organizada en torno a las necesidades, a las expectativas y a las características de los hombres, y a las mujeres se les sigue considerando ciudadanas de segunda categoría. Y eso se suman los estereotipos de género. Entonces, ese estereotipo de que las mujeres somos tan buenas, que nos gusta cuidar, que somos maternales aunque no hayamos parido, pero se considera que somos maternales,
que somos sacrificadas, eso hasta nos felicitan en el Día de las Madres, ¿verdad? Las madres sacrificadas, pues todos esos son estereotipos que nos hacen daño, porque son los estereotipos que le dan permiso a las personas que tenemos alrededor para dejarnos solas en las tareas de cuidado y en la precariedad, para dejarnos solas criando niños y niñas, y después darnos unas palmaditas en la espalda y decir, mira, qué bien que lo lograste, qué titana eres. Pero es que no, o sea, las mujeres no merecemos eso, las mujeres merecemos poder vivir en paz y desarrollarnos nosotras como protagonistas de nuestras vidas, no como un personaje secundario en el que todo el mundo es protagonista menos nosotras. Y en el caso de lo que estábamos hablando, o sea, que sentirnos también que estamos, o sea, es nosotras contra el mundo, es nosotras contra todo. Yo te lo digo, viví esa experiencia en lo personal. Otro punto que puedo traer, que pienso que puede tal vez de tratar de legislarse, es un ejemplo. Cada vez somos más mujeres solas que hemos decidido empoderarnos y vivir solas, ¿verdad? Y echar hacia adelante, pero entonces, si no tenemos dependientes, ¿verdad? Porque ponle que nuestros padres no quieran que ser nuestros dependientes en una planilla, pues también se nos saca el vivir. En el caso mío que soy soltera, yo mantengo el país. O sea, me sacan el vivir en cuanto a lo que son las contribuciones, encima de que quedé en una desventaja por haber cuidado, ¿verdad? Porque quería y porque me gustaba de estar pendiente a mis viejos y hacer pues todas las cositas, ¿verdad? Que he logrado hacer como mujer, empoderada, pero eso me limita a otros accesos, a otro acceso a la riqueza, tal vez a ese ocio que quisiera darme o a tener otros estudios. Me quitó tiempo y espacio y eso no se remunera, al contrario. Entonces las contribuciones, por ser una mujer sola, pues me sacan más y no tengo acceso a ninguno de los beneficios que se han establecido, ni al trabajo, ni a la familia. O sea, el contable me dice, pues nena, pues ni modo, vas a tener que pagar mucho más, porque no nada nada te cubre. Y yo sé que yo no soy la única, porque también he Sí, pues tenido mira, compañeras en la misma problemática. eso que tú estás trayendo es que qué chévere, porque esta conversación ha ido fluyendo por los temas que se tocaron en el coloquio desde tu experiencia personal, para que veas que lo personal es político. Lo que tú nos Ajá. estás contando se relaciona con la experiencia de otras mujeres. Pues mira, nosotras en el coloquio, además de abordar esos conceptos que hemos mencionado y las presentaciones de Yanira Reyes y Marta Quiñones, presentamos lo que ha sido la experiencia y el modelo de trabajo de Proyecto Matria y también parte de nuestras propuestas de política pública. Y nosotras estamos convencidas que cuando queremos que las mujeres se desarrollen económicamente y que tengan vidas plenas, tendría que haber una infraestructura de apoyo que reconozca esas necesidades y esas particularidades. Y esa infraestructura de apoyo debe incluir no solamente el facilitar el acceso a vivienda y a servicios y utilidades básicas, sino también alimentos, acceso a la justicia, también el acceso a servicios de salud, educación para ellas y sus niños, apoyo cuando tienen que hacerse cargo de asuntos familiares. Y en términos de políticas públicas, una de las cosas que mencionamos es que en Puerto Rico no hay en nuestra política contributiva nada que reconozca que las mujeres deberían tener algún tipo de beneficio contributivo cuando están a cargo de sus mamás y sus papás o cuando son cuidadoras de niñas y niños, ¿verdad? Las familias monomarentales, que aquí no se mencionan por ese nombre. Se habla de familias con jefe de familia sola y presumiendo que son hombres los jefes de familia. Y en Puerto Rico, muchas familias que tienen una sola persona a cargo son familias lideradas por mujeres, familias cuyo 70% vive bajo nivel de pobreza. Y nosotras entonces, parte de lo que estamos planteando es que tendríamos que comenzar a ver qué políticas públicas en el sector contributivo, en el sector de salud, en el sector de desarrollo económico, tendrían que considerar esas necesidades de las mujeres para que tengan un respiro. También mencionamos algo que tiene que ver con las mujeres que se quedan solas en la vejez. Y es que en Puerto Rico, en el caso de las niñas y los niños, cuando el papá o la mamá alimentante se va del país, pues existe la ley de alimentos recíprocos y desde un tribunal en Puerto Rico se localiza a esa persona, esté donde esté en los Estados Unidos, y se le pide pensión allá donde está. Y la persona puede estar en California y tiene que pasar su pensión alimentaria para sus niños y niñas en Puerto Rico. Con las personas viejas eso no existe. Entonces, la inmigración de los pasados años ha provocado un éxodo de las hijas y los hijos adultos de esas personas mayores que se van
Y aunque nuestro Código Civil reconoce que las madres y los padres tienen derecho a pedir pensión alimentaria a sus hijos cuando las necesitan, no hay un mecanismo que permita estirar el brazo hasta donde están esas hijas e hijos adultos para pedirle un apoyo económico para sostener a su madre y padre. ¿Qué provoca eso? Y nosotras hemos tenido participantes en Matria en esa situación. Mujeres de 65 años o más, a veces más jóvenes, con condiciones de salud incapacitantes y simplemente desamparadas. Y una saber dónde están los hijos e hijas en Estados Unidos y no tener un mecanismo legal para obligarles a pagar el cuidado de esa madre que los cuidó cuando eran pequeños y que muchas veces ni siquiera ahorran para ellas mismas para sostenerlo. Y ya es hora entonces de comenzar a pensar cómo podemos generar algún tipo de legislación que permita ese tipo de trabajo, ¿verdad? De requerimiento de pensión alimentaria para madres y padres en la vejez. Sobre todo para las mujeres, que son las que yo digo que se van a quedar desamparadas cuando sean viejas. Y si son mujeres solas que no han tenido hijas e hijos, pues la situación es más complicada, porque no hay un sistema de seguridad social. Entonces, en Puerto Rico ocurre algo bien curioso también. Por ejemplo, en España, cuando se habla de los beneficios del Estado, se habla de un estado de bienestar. Y eso tiene una connotación positiva. No es que España sea perfecto porque tienen 20,000 problemas también, ¿verdad? Pero por lo menos tienen ese concepto de estado de bienestar y se piensa que el Estado tiene una obligación hacia sectores más vulnerables de proveer ciertos beneficios y el acceso a la salud y a la educación, por ejemplo, todavía es gratuito y de calidad. Y en Puerto Rico, cuando se habla de los beneficios del Estado, se habla del Estado benefactor y se le da una connotación negativa, con la idea de que hay que seguir cortando ayuda y que la gente tiene que agenciárselas como pueda. Pues eso lo que provoca es una situación de desamparo de las personas que necesitan unos servicios mínimos para tener vidas dignas y que el Estado desde acá lo que está diciendo es, no, o sea, si tú lo quieres, búscatelo, porque a mí no me toca proveértelo. Y ese giro es importante que lo empujemos desde la sociedad civil porque el gobierno solito no se va a mover hacia la dirección del estado de bienestar y tampoco se va a mover solito a una visión de estado de bienestar con perspectiva de género. Si nosotras las mujeres no lo impulsamos, eso no va a ocurrir de manera natural ni espontánea en Puerto Rico. Pues miren, pues ahora yo voy a interrumpir, nos vamos a la primera pausa de Radio Raíces, la voz del Pepino 1460 de este panel de mujeres y cuando regresemos a Marily vamos a seguir, ¿verdad? Ampliando toda esa discusión que surgió hoy y que nos compartas, ¿verdad? También las investigaciones que han surgido desde el Proyecto Mate en esa experiencia de trabajo comunitario feminista. Gracias y por lo menos, ¿verdad? No se desconecten, aquí seguimos. Regresamos a Lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos retomando la continuación del programa del panel de mujeres por Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460M, y tenemos a nuestra invitada, la licenciada Marilis Pagán Jiménez, que está compartiendo con nosotros y nosotras precisamente la actividad que se presentó ayer en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico del Coloquio de Desarrollo Económico y Feminista, donde hubo una gran participación y una gran discusión, ¿verdad? Precisamente sobre estos temas de ese impacto a las mujeres en Puerto Rico. Así que, Marilis, estábamos, ¿verdad? Estabas compartiendo algunos de los temas que se discutieron sobre el tema del cuidado, ¿verdad? Del cuidado, cómo a las mujeres se nos responsabiliza de esto. Y siempre asumimos que más de nuestros hijos e hijas, pero estamos teniendo un perfil en los últimos años en Puerto Rico precisamente de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que ya está cambiando esa mirada. También se habló de la división sexual del trabajo y lo que eso conlleva la pobreza del tiempo, que fue un concepto, ¿verdad? Que se trabajó. También el tema de esta mirada de los presupuestos con perspectiva de género y la falta de política pública, ¿verdad? De parte del Estado, que no podemos esperar que salga de parte de ellos, sino que nosotras, desde la base en este trabajo, tenemos que seguirlo empujando. Sí, pues mira, en la última parte del coloquio, hablamos del modelo de Proyecto Matria, como les mencioné ahorita, y hablamos sobre hallazgos que nosotras hemos tenido en nuestro trabajo de los pasados 18 años.
Cuando Matria nació, como les mencioné ahorita, teníamos como eje de trabajo el desarrollo económico y la provisión de vivienda para mujeres que estaban en situaciones de violencia de género. Nosotras desde el primer y segundo año nos dimos cuenta que era importante aterrizar el concepto de desarrollo económico y hablar de cosas concretas, estudiar oficios no tradicionales para las mujeres, incubar microempresas comunitarias y además de eso, colocar a las mujeres en empleos dignos. Con el paso del tiempo, todo eso ha ido evolucionando y en el año 2015 nosotras decidimos comisionar un estudio sobre nuestro modelo de desarrollo económico para ver qué tal nos iba. Y hubo hallazgos importantes en cuanto a las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollarse económicamente y también en cuanto a los logros de un modelo de trabajo holístico que pone a la mujer en el centro y le provee todo tipo de apoyo para que se desarrolle económicamente. En el modelo de Matria, nosotras le proveemos a las participantes vivienda, cuidado infantil, pago de transportación y coordinación de otros servicios como servicios legales, psicológicos, bueno, todo lo que una persona puede necesitar para vivir en paz, ¿verdad? Y poder tener la mente clara para desarrollarse. Y bueno, pues en cuanto a las barreras identificadas en ese estudio y que nosotras las habíamos estado viendo, pero el estudio nos permitió verlas de frente y tener evidencia, que eso es lo que las mujeres identifican como barreras, habían barreras estructurales importantes, entre ellas, mujeres que cosas que las mujeres decían, yo tengo una situación personal que es una barrera, pues mira, no eran situaciones personales, eran situaciones estructurales macro, falta de acceso a transportación, el no tener recursos económicos para invertir en una empresa o para moverse o para pagar los trámites que tienen que pagar para poder desarrollar una empresa, la burocracia de las agencias gubernamentales, las situaciones de discrimen en los espacios a los que iban a solicitar servicios. Y en otras barreras que son estructurales e individuales, identificamos la falta de cuidado infantil. En aquel momento ellas no hablaban del cuidado de personas adultas mayores, pero estoy segura que hoy en día lo mencionarían porque la población cambió drásticamente en los últimos 5 o 7 años. Y también hablaban de la violencia de género. Y no solamente la violencia doméstica, sino otras manifestaciones de violencia. Nosotras entonces a esas barreras, nosotras hemos respondido siempre con un modelo centrado en el trauma que reconoce que una persona que sobrevive en la violencia de género y la pobreza tiene trauma, así que no es una persona a la cual tú puedes mandar por ahí con un plan de negocio debajo del brazo y monta una empresa. Hay que desarrollar destrezas de vida, hay que dar otros apoyos. Y pues además de nosotras ir ajustando nuestro modelo a través de los años para responder a esas necesidades, en ese estudio nos preguntamos cómo nos ha ido, cómo salen las mujeres del programa. Pues bueno, el 36% de las mujeres que querían incubar una empresa lograron iniciar su propio negocio. El 48% de las participantes aumentaron sus ingresos y un porcentaje bastante alto, porque en total fue como un 70% de las mujeres, contando las que abrieron negocio y las que se colocaron en empleo, así que digamos como un 35% adicional de mujeres se colocaron en empleo, es decir, quizás tenían una idea de negocio, pero en el proceso optaron por un empleo. Y bueno, que nosotras eso lo contamos como un logro también, porque eso quiere decir que lograron desarrollar las capacidades para colocarse en un empleo a tiempo completo. Nosotras no contamos como empleo los empleos por debajo de la mesa o empleos en precariedad. Para que nosotras en nuestras estadísticas contemos a una mujer como colocada, es porque está a tiempo completo. Nuestro aprendizaje de eso es también que cuando las mujeres, bueno, quiero aclarar algo que aclaré en el coloquio, y es que el porcentaje de empresas incubadas es un porcentaje que se considera alto, ¿verdad? Porque habrá quien escuche 30 y pico % de empresas incubadas, nada más de las mujeres que participaron, pues quiere decir que un 60% no incubó. Bueno, las incubadoras tradicionales que trabajan con personas de clase media, con otro nivel educativo y otros recursos económicos, más o menos eso es lo que incuban también. Y en el caso nuestro es significativo el porcentaje porque estamos hablando de mujeres sin transporte propio, sin techo propio y con un montón de problemas adicionales como niños y niñas con situaciones de salud crónicas, ellas mismas con situaciones de salud crónicas, algunas con discapacidades. Así que es un porcentaje considerablemente alto considerando la población con la que estamos trabajando. Así que nosotras, con ese estudio, ¿verdad? Y la experiencia de los años posteriores, poco a poco hemos ido transformando nuestro modelo
Y para quienes conocen un poquito más de Matria, pues deben saber que nosotras ahora mismo no estamos incubando empresas como antes y decidimos movernos a generar nosotras los empleos. Y por eso tenemos Arepa Chic, que es un restaurante y va a ser una microfranquicia, porque nos dimos cuenta que muchas de nuestras empresarias sufrían mucho ese proceso de espera desde que tenían la idea de negocio hasta que vendían el primer producto, porque en Puerto Rico eso toma meses y hasta un año en lo que se formaliza. Y una persona que vive en pobreza no puede estar meses esperando a vender la primera empanadilla, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una quiere generar ingresos rápidos y nosotras nos hemos ido moviendo a un modelo en el que nosotras estamos asumiendo el riesgo de crear las empresas y tener empleos dignos con un salario que va por encima del salario mínimo, empleos a tiempo completo y con salario fijo. Y aunque ha sido bien cuesta arriba el modelo de Arepa Chic, eso no lo hablamos lo suficiente en el coloquio, lo debimos haber hecho. La realidad es que hemos visto cómo nuestras empleadas en Arepa Chic han ido organizando sus vidas con mucha más paz y a la misma vez con muchas mejores oportunidades. Y ya 2 de ellas compraron casas. Tenemos 2 empleadas más en el proceso de organizarse para comprar su propia casa. Y eso es un reflejo de que es un modelo que funciona. Una de ellas me estuvo diciendo esta semana que cuando ella comenzó a trabajar en Arepa Chica, al principio ella pensaba, estas mujeres están locas, ¿qué es lo que ellas quieren hacer aquí? Porque no encajaba dentro de su modelo de lo que era un restaurante, lo que nosotras estábamos diciendo que queríamos hacer, ¿verdad? Y aunque Arepa Chic todavía no ha llegado al punto de empate, todavía estamos operando con pérdidas, es la verdad. Pero nosotras estamos muy comprometidas con mantener salarios dignos y condiciones de trabajo dignas para nuestras participantes y sabemos que vamos a llegar al punto de empate. Sabemos que eso va a pasar, no tenemos duda. Es cuestión de tener el compromiso. Lo otro que surgió en el coloquio fue también la conversación posterior a las panelistas, que fue interesantísima. Al principio la gente estaba un poco tímida, pero después no se querían ir, todo el mundo estaba hablando y participando. Y escuchamos experiencias de proyectos comunitarios. Por ejemplo, Elisa de Bartolo en Lares nos habló de su experiencia con las mujeres y cómo se han ido organizando mujeres en la zona rural para hablar de desarrollo económico y acompañarse en el proceso, y eso es bien importante. Nosotras sabemos que las mujeres necesitan acompañamiento porque, de nuevo, los estereotipos de género nos colocan en la casa, no haciendo negocios, ni trabajando, y mucho menos liderando. Y compañeros de Caguas, de Urbe a Pie, como Omar Ayala, nos estuvo hablando de cómo han tenido ellos y ellas que comenzar en Urbe a Pie a plantearse que tienen que pagar el cuidado infantil para sus empleadas para que puedan ir a trabajar, porque en Urbe a Pie los empleos son nocturnos por el tipo de organización comunitaria que es. Entonces, todo eso lo fuimos recogiendo y la conversación fue buena porque hasta se propusieron áreas de investigación nuevas. Se propuso, por ejemplo, hacer un censo de las cuidadoras en Puerto Rico y de sus condiciones. Yanira Reyes de Intermujeres nos contó de un estudio que están haciendo ellas sobre políticas públicas relacionadas con los cuidados en Puerto Rico. Y nosotras adelantamos que Matria inició también una investigación sobre las horas que invierten las mujeres y los hombres en tareas domésticas, que es un estudio que en otros países existe, pero en Puerto Rico no se ha hecho de manera formal. Y a nosotras nos parece que eso también es bien importante dentro de toda esta discusión y es un buen primer paso para ir adelantando investigaciones y políticas públicas basadas en la realidad, no es lo que se imagina un legislador o legisladora. Asimismo, también es importante, ¿verdad?, que la gente entienda que mucho de este trabajo está respaldado porque hay también unas políticas y unos trabajos de investigación a nivel internacional, ¿verdad? La compañera Yanira Reyes compartió algunos datos sobre eso. Se compartió también a nivel de la ONU, Amarili, ¿verdad? Traíste desde que se trabaja desde los objetivos del desarrollo sostenible, que el quinto objetivo precisamente habla del tema de la importancia de equidad de género. Y si vemos los otros que están relacionados, ¿verdad? Si mal no recuerdo, está el de la pobreza, el tema de la calidad de la educación. O sea que hay otros temas que son tan importantes, si no me equivoco, también está el tema del cambio climático, ¿verdad? O sea que son temas que de una u otra forma también a nosotros nos impactan, ¿verdad? Y de esa forma también es parte de esa mirada interseccional de esas otras áreas que impactan, ¿verdad? Las vivencias y los aspectos tanto económicos como sociales, ¿verdad? De las mujeres y de las personas en las comunidades.
Así que ese trabajo y que la gente lo pudiera ir viendo, ¿verdad? En esa presentación también fue importante, ¿verdad? En esa reflexión que se hizo. Si mal no recuerdo, también se habló de un grupo de compañeras de la montaña que están organizadas, que son cuidadoras de la montaña. Ah, sí, de ahí Creo bonito de que mi no pueblo. compartió. Exacto, Sí, sí, son que cómo se cuidadoras de la apoyan, montaña. cómo se acompañan, ¿verdad? Ese proceso, cómo se educan sobre los temas tan importantes para ser más responsables, ¿verdad? Y ser más eficientes en ese trabajo que hacen de cuidadora. Así que la experiencia de por sí muy importante y experiencias de personas allí que compartieron que nunca antes habían participado en un foro así. Hubo algunas que se presentaron como lideresas comunitarias, ¿verdad? Que han estado en otros espacios, que la oportunidad de compartir en ese espacio ayer fue importante por eso, ¿verdad? Porque es importante lo que decimos muchas veces, hay mucha gente haciendo trabajo en diferentes espacios, pero es importante conocernos, ¿verdad? Saber quiénes somos, dónde estamos y cómo de una forma u otra nos podemos acompañar en esos procesos. Eso es así. Nosotras con este coloquio queríamos abrir esa discusión. Sabemos que el coloquio amerita continuidad, porque hay temas que tenemos que trabajar con mayor profundidad y datos que es importante seguir revelando para tomarlos en cuenta. Algo que fíjate que no llegamos a tocar directamente en el coloquio y que es importante y creo que lo deberíamos tener también en nuestra mirilla, es el hecho de que las mujeres tradicionalmente tienden a no acumular bienes, a no acumular capital. Y me acordé ahorita mientras hablaba de nuestras participantes, porque nosotras tuvimos una vez una participante de origen dominicano. Ella llegó a Puerto Rico, trabajó toda la vida y ganó buen dinero, pero todo lo que se ganaba, ella lo enviaba a República Dominicana para un hijo. ¿Qué le pasó cuando se hizo vieja y llegó a Matria? El hijo murió en un accidente. Así que toda esa inversión de vida que ella hizo en el hijo, la perdió. Era un único hijo, así que no tenía nadie que la acompañara en su vejez y ella enfermó y necesitaba diálisis. Se convirtió en paciente de diálisis y ya no podía trabajar. Entonces, era bien triste tener que hacer gestiones para una mujer que trabajó toda la vida, que se merecía descansar y ser cuidada en su vejez, tener que hacer gestiones para buscar un lugar donde ella tuviera un techo seguro y una institución que trabajara todo lo que tenía que ver con su cuidado. Entonces, cuando nosotros vivimos esa experiencia, ahí yo entendí la parte esta teórica, cuando hay economistas que nos dicen las mujeres tienen la tendencia a no acumular capital, lo que se ganan lo pasan para adelante, para la familia. Y entonces se quedan sin nada para su vejez, no acumulan planes de retiro, no compran propiedades, porque todo lo están invirtiendo en el bienestar familiar. Claro, la cara positiva de esto es que cuando tú inviertes en una mujer y levantas a una mujer y ella sale hacia adelante la familia y hasta la comunidad, porque es un efecto en cadena. Lo que nos toca entonces es encontrar el punto de balance en el que ella pueda salir hacia adelante y no se sacrifique por la familia o la comunidad, porque de nuevo eso responde a los estereotipos de género de las mujeres sacrificadas, bondadosas, que se ponen en el último lugar. Así que deberíamos estar aspirando a una situación económica en la que las mujeres puedan dar lo que quieran dar, pero en balance, ¿verdad? Teniendo su planificación financiera para una vejez y una juventud también Exacto, sí. en la que puedan vivir en plenitud. Traigo el punto Eso, que lo que acabas de hablar, ¿verdad? Y pues lo voy a seguir trayendo cada vez que tenga la oportunidad. Y las maestras tenemos rostro de mujer, ¿verdad? Los maestros en este país y nuestro retiro quedó muy tronchado, ¿verdad? Y yo me veo en esa perspectiva en el que pues va a ser bien mísero mi retiro después de tantos años de servicio ¿verdad? Con una preparación académica buena, pero también habiendo sido la cuidadora de mis papás, siendo la que traté ¿verdad? De estar trabajando con todas esas necesidades de desventajas en las que he podido estar, y que sé que son muchas mujeres las que se reflejan en mi espejo también, porque tengo muchas compañeras maestras que están en la misma línea, 21, 23, 24 años de servicio, 26 años de servicio, no se pudieron ir, nos tenemos que quedar, nuestras condiciones de salud van a seguir en deprimento, con un ujú, patrono que lo que hace es todo el tiempo
hostigándonos y quitándonos nuestras condiciones de mejorar, desventajando nuestras condiciones de trabajo en el área laboral. Esta misma semana yo he tenido que atender muchas situaciones de mis compañeras en el área de trabajo por culpa de lo que es el abuso de la autoridad y el abuso de poder de los directores. Somos mujeres, estamos desventajadas y pienso que entonces hay que hacer unos estudios bien exhaustivos de cómo va a quedar las maestras a raíz de este golpe que le han dado al retiro del magisterio y a la edad que vamos a salir del área de trabajo. Sí. Así es. Quería abonar en el caso de los proyectos de la ruralía, ¿verdad? De las agricultoras. Tenemos un gran movimiento de mujeres también moviéndose hacia el área de la agricultura y haciendo empresas, ¿verdad? Y moviéndose, pero parte de los problemas que tienen las personas que hemos tratado de incursionar como agricultores, porque yo también trato de experimentar en esa área, me encanta también la agricultura, es que, pues una cosa es sembrar que conlleva mucho tiempo, pero el mayor problema que tienen las personas que están sembrando, ¿verdad? Los proyectos agroecológicos, además del de Batolo, tenemos otras compañeras como en el PAC, en Lares y otras personas que están trabajando en la ganadería con yogur y otras empresas que son dirigidas por mujeres, o sea, el poder vender el producto, el poder sacarlo. Porque una cosa es sembrarlo y yo poder, ¿verdad? Y es un trabajo que lleva, es muy arduo, pero el poder vender el producto requiere de que se hagan algún tipo de cooperativa o acompañamiento para que estas pues, compañeras que están tratando de hacer estas iniciativas, pues puedan vender sus productos y a la misma vez pues que sea más amplia su microempresa, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es tan importante. Y quería traer esos dos puntitos porque de lo que estaban hablando, pues como que me pude un poquito reflejar, ver el sacrificio de muchas compañeras que están haciendo como maestras, pero también tengo un grupo de mujeres que sé que están trabajando estas microempresas de la agricultura y esos son los problemas que casi siempre estoy escuchando. Lo difícil que se le hace el poder vender el producto después de la tarea de sembrar y todo lo demás. Bueno, porque en Puerto Rico el gobierno se encargó de desmantelar todo el sistema que había de producción agrícola en aras de la industrialización y en aras también de todas esas prácticas neoliberales y de darle espacio a empresas extranjeras y preferir importar que producir, ¿verdad? Ahí es un asunto que trasciende el género, que trasciende el asunto de equidad, de equidad para las mujeres, pero que bueno, que sí, que definitivamente las impacta de muchas maneras. En Puerto Rico en un momento dado, se logró una economía de eslabonamiento. Fue un periodo corto, fue en la década de los 40 y los 50, pero yo creo que es un modelo que vale la pena mirar porque nuestro desarrollo económico tiene que impulsar la producción. En Puerto Rico hay que producir, no podemos sostener la economía meramente en una economía de servicios y de chinchorro. Eso me parece ser la política pública. Consumo a través de chinchorros, las importaciones y bueno, las farmacéuticas que a quien emplean es un sector también muy particular de la sociedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en producir y eslabonar las empresas. Nosotras en Arepachic estuvimos trabajando con eso. Es algo que estamos todavía desarrollando, que es, tú tienes un restaurante, pues tú eslabonas con una empresa agrícola a quien tú le vas a comprar todo lo que vas a tener en tu restaurante. Hay gente que ya hace eso sin planificarlo, pero debería haber entonces una intención gubernamental de promover ese tipo de eslabonamiento, es una manera de generar empleo y garantizar buenos mercados y salida para lo que se produce a nivel de agricultura. Yo creo que los temas que estamos trayendo son tan pertinentes, ¿verdad? Que no lo deberíamos dejar aquí, deberíamos desarrollarlo quizás para continuarlo la próxima semana. Pero antes de finalizar, que ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, algo que yo creo que lo que debemos reaccionar es tristemente, ¿verdad? Con el anuncio de ayer del gobernador del retiro de la candidatura de Vilmary Rivera Sierra como Procuradora de las Mujeres. ¿Verdad? Nosotras desde el Observatorio de Equidad de Género y muchas organizaciones reconocemos la expertise, la experiencia y que veíamos en Vilmar una persona que cumplía con los requerimientos de la ley y lastimosamente vemos, ¿verdad?, cómo la politiquería en este sentido se ha impuesto. Así que no sé, Amarili, si quieras compartir también algo sobre tu opinión sobre esto y también Kiki, ¿verdad? Pues para cerrar, ya que... Sí.
Pues mira, yo tengo que decir que, pues, por supuesto que da coraje, porque estamos diciendo que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuando se creó en el año 2001, se creó para tener una voz independiente, una mujer identificada con los asuntos de las mujeres, que fuera reconocida su labor por otras organizaciones, que tuviera un compromiso y que entendiera lo que hay que hacer en este país por las mujeres. Y Vilmaris Rivera Sierra cumplía con todos esos requisitos. Desde que María Dolores Fernández se retiró en el año 2007, la política partidista no ha permitido que esa oficina haga su trabajo. Eso lo tenemos que decir en blanco y negro. Porque las próximas procuradoras después de ella, hubo 2 que fueron nominadas por las organizaciones, las colgaron. Y después vinieron Ivonne Feliciano, Wanda Vázquez, que fue un desastre y desmanteló la oficina. Y finalmente Lercy Boria, otro desastre. Ninguna de ellas hizo lo que tenía que hacer, destruyeron el trabajo previo, no han Y sido ninguna aliadas, no cumplía con los cumplían los requerimientos de la requisitos ley. y todas fueron confirmadas porque les rieron las gracias al Partido Nuevo Progresista, porque fue el Partido Nuevo Progresista el que las puso allí. Y ahora es el Partido Nuevo Progresista, el mismo partido del gobernador, el que está colgando a Vilmaris Rivera Sierra. Y son tan cobardes que cabildearon y movieron todo para que ese nombramiento se retirara en vez de dar la cara al país y votar como tuvieran que votar. Entonces van a venir en el año 2024 a pedirnos votos a las mujeres. Y yo Así quisiera mismo. que las mujeres de este país se les fije en la memoria y recuerden que tuvimos una buena procuradora y esos 2 partidos, Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, decidieron darle la espalda a las mujeres. Y eso es Tengo bueno coraje traerlo todavía. porque, sí, no, y te Sí. entiendo, Amaril, y te acompaña en ese coraje e indignación porque precisamente el miércoles vimos cómo en la tarde salió la noticia, ¿verdad?, del señor Dalmau del Senado de Puerto Rico, que él dijo que no tenía los votos, ¿verdad? Que no vimos un esfuerzo de parte de ese grupo, de ese ejercicio, porque en las vistas públicas ella respondió a todas las preguntas, ¿verdad?, en cumplimiento. Así que lo que vimos es, lamentablemente, ese ejercicio de politiquería, que no hay una responsabilidad y un compromiso con los derechos humanos de las mujeres en Puerto Rico, independientemente, ¿verdad?, de toda la ideología de los partidos. Así que, lamentablemente, ¿verdad?, pues nosotras tenemos que tener bien presente, y el prohibido el PIDAL tenemos que tenerlo bien presente, precisamente de cada uno de ellos para cuando toque el próximo año. Y me gustaría aclarar también para el récord que comenzaron a decir que ya no había entregado toda la información que se le solicitó y eso es falso. Y Exacto. eso lo sabemos porque hasta fue público. Todo lo que se dijo de Ujú. unas famosas monitorías que fue un invento del senador Rivera Schatz se desmintió el mismo 10 de marzo. Las vistas públicas fueron 9 de marzo y el 10 de marzo fue noticia porque se emitieron Exacto. comunicados y salió en prensa que eso se respondió. Entonces, estamos diciendo que no solamente es un sector conservador tratando de mantener la OPM inhábil, inútil, Ujú. marginada, sino que Exacto. es también asuntos político-partidistas interviniendo y generando información incorrecta sobre la nominada. Así mismo. Así mismo. Mi opinión al respecto es que hay un temor, o sea, un temor completamente de estas 2 facciones partidistas que son el Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista, que están tratando de jalar cada uno para su lado para ver quién es más conservador que el otro. Y lo que están haciendo es un daño al país porque esto es una oficina necesaria. Cada vez están muriendo más mujeres, cada vez tenemos más circunstancias sociales en la salud, en nuestros accesos, y necesitamos que estas necesidades se atiendan ya. Y aprovecho para intervenir en este momento hay que exigir que las mujeres voten, que los jóvenes voten. Hoy se suscitó una situación que también debemos de ir hablando en los medios, de que los estudiantes trataron en la Universidad de Puerto Rico de inscribirse el día de hoy y se suscitó una situación ahí donde no permitieron que los estudiantes se inscribieran, llevaron muy pocas hojas para poder inscribir a los estudiantes allí. Y varias de las personas que me dieron a mí esta referencia son chicas y jóvenes del Partido Independentista que están allí en la UPR. Y tenemos, o sea, estos 2 partidos están también fomentando que la juventud no se inscriba, que no vote, porque o sea, lo que quieren es copar con su pequeña minoría intolerante para seguir promoviendo las mismas políticas cerradas de corrupción, de malversación de fondos y de repartirse el bacalao. Eso es lo que están haciendo allí. Y lamentablemente están hundiendo a nuestro país
y quitando nuestros derechos adquiridos. Y el pueblo ya tiene que despertar, y si la juventud tiene que empezar a maquiar ese palo y exigir que les den el derecho a inscribirse. Esto que pasó hoy en la UPR debe de estar diciéndose en todos los medios posibles porque, o sea, es un mensaje de que no quieren que la juventud se inscriba, que la juventud vote. Y esa juventud, muchas de ellas son mujeres. Exactamente, y eso es algo que, ¿verdad? Vamos a cerrar el programa de hoy. Le agradecemos mucho a nuestra colaboradora, la licenciada Marilis Pagán, Kiki, pero que lo tengamos presente, ¿verdad? Para este próximo año, que ya empieza prácticamente toda esa carrera política, que tengamos presente todos estos actos que han estado ocurriendo a través de estos 4 años. ¿Verdad? Todos estos procesos injustos, todos estos procesos de violaciones de derechos humanos, todas estas políticas públicas que se han estado empujando de una forma, ¿verdad?, tan agresiva en contra de los derechos de las mujeres. Eso no lo podemos olvidar, lo tenemos que tener presente, porque sabemos que van a seguir saliendo cosas y a veces, ¿verdad?, como que dejamos a un lado lo que ya ocurrió, pero el tema de la corrupción, el tema de la situación de las personas, ¿verdad?, más vulnerables a través de las situaciones de terremotos, de los huracanes, todos esos fondos federales que han llegado a Puerto Rico que no han sido efectivamente ejecutados y utilizados, y todas las violaciones de derechos humanos de las mujeres las tenemos que tener bien presentes para este próximo proceso eleccionario. Así que les dejamos aquí, nos estaremos viendo la próxima semana. Amarilis, muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotras, con nosotros y con el público que nos ve toda la experiencia del coloquio. Esperemos que se pueda dar seguimiento a otro, y las ideas que surgieron allí, yo creo que hay que darle seguimiento. Hay mucha gente interesada en trabajar, y el trabajo desde la base es sumamente importante para echar este país hacia adelante. Así que muchas gracias a todos y todas por su participación, y por favor compartan este programa. Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.